belongs to the Lord. Bendito sea el Señor. Vamos. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 15. Book of Acts, chapter 5. Cuando lo verse 15. tenga alguien, dígame amén. When you have it, please say amen. Aleluya. Dice la palabra: por tanto, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Amen. And the word reads, as a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some, and as he would pass by. Amen. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amantísimo Dios, Great God, siento tu presencia aquí. I feel your presence here. Eres perfecto en tus caminos. You're perfect in your ways. Tú eres el único You're the only one que hace cosas that extraordinarias. does great things. Y por ti y para ti, And for you and by you, hoy doblamos rodillas. today we kneel down. No podemos hacer nada, We cannot do anything. pero en ti, Señor, But in you, Lord, está toda nuestra fe it's all our faith y toda nuestra esperanza. and all our hope. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, la gloria es tuya. the glory is Amén. yours. Amen. Y alguien dice, And someone say, déselo con vida. give it to him. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Alguien diga gracias, Jesús. Someone say, thank you, Jesus. Tome asiento en el nombre de Jesús. Please be seated in the name of Jesus. Quiero manifestarle y liberarle una palabra I want to manifest delivering the word bajo el título La sombra de Dios. under the tight shadows of the Lord. La Biblia dice The Bible says que en el capítulo 5 del libro de los Hechos, on chapter 5 of the book of Acts, Ananías y Zafira hubieran perecido. Ananias and Sapphira had perished. En ese momento, In that moment, la iglesia sufrió un gran avivamiento. the church was lacking revival. Y el apóstol Pedro, And the apostle Peter, como cabeza y fundamento, as the head and foundation, estaba haciendo grandes cosas delante de Jesús. was doing great things before Jesus. Y era tanta la unción, And the anointing was so y era high, tanto el poder, and the power was so big, que este hombre no tenía tiempo para tocar a todo el mundo. that this man didn't have time to touch everyone. Y dicen las escrituras And the scripture says que la gente por lo menos that people at least deseaba colocarse cerca, desired to be close to him, quizás no para tocarlo, maybe not to touch him, quizás no para intercambiar número de teléfono maybe not to exchange phone numbers, o para entablar una dulce conversación, or to have a good conversation, sino meramente para ser tocado por la sombra. but only to be touched by the shadow. La sombra de Pedro Peter's shadow cargaba la unción de Pedro, carried the anointing of y Peter, algunas veces sin palabras and sometimes without words, el milagro ya se recibía. the miracle was received. Yo creo que alguien sin palabras I believe someone with no el words, milagro lo vas a recibir you también. will receive your miracle. Cuando hablamos de sombras, When we speak about tenemos que shadows, entender algo. we have to understand Todos something. en nuestro interior All in our inner man poseemos sombras y luces, possess shadows and momentos lights, dulces y momentos agrios, good sour moments and sweet, secretos que nadie quiere compartir, secrets that nobody wants to cosas share, que nos hacen sentir mal, things that make us feel bad, porque son momentos del viejo hombre, because those are times of the old man, momentos de confusión, moments of confusion, momentos donde nosotros hicimos cosas malas. moments where we do bad things. Pero nosotros en esa sombra But us in that shadow, solamente fue nuestro comienzo. it was just our beginning. La palabra sombra The word shadow, es una palabra que simplifica it's a word that simply means un bello ejemplo de fusión, an example of function, o en otras palabras, or in other words, es el reflejo de una imagen is a reflection of an image que se asemeja a lo que está proyectando. that is close to what is coming. Cuando hablamos de la sombra de Dios, When we speak about the shadow of the hablamos Lord, de que todo aquel it's about all que those se cobija bajo su sombra that would be under his shadow, no tiene que tener miedo, does not have to fear, no tiene que tener ansiedad, does not have to have anxiety, no tiene que tener una cosa que le quite la does paz. not have something that takes away the peace. Porque cuando estamos bajo la sombra del Eterno, Because we're under the shadow of the Él nos eternal, hace descansar. he makes us rest. La Biblia dice The Bible says que Dios está con nosotros that God is with us como poderoso as a gigante. powerful giant. Pero la Biblia dice But the Bible says que Dios no tiene sombra de variación. that God does not go various ways. Esto no es una contradicción. This is not a contradiction. Esto es lo que significa This means que cuando Dios se propone algo, that when God wants to do nada something, lo hace retroceder. nothing makes him go back Que cuando out. Dios ha decidido algo, When God has decided nadie something, lo hace echarse atrás. nobody can make him go back. Una de las cosas más importantes One of
the most important que he visto things del Eterno that I have seen of es the que Él eternal. mora por la eternidad He dwells for eternity. y Dios está con nosotros. And God is with Pero us. pasa algo importante. But something important Dice happens. Santiago 1:17, James says, toda buena dádiva all good deed y todo don and all perfecto perfect gift desciende de lo alto, comes from the high places, del Padre de las luces, from the Father of el lights, cual no hay mudanza in which he does not move ni sombra de or variación. go various ways. Esto representa This represents que Dios no tiene that ignorancia. God does not have Dios ignorance. no se doblega. God does not Dios go any sabe different lo way. que decide. God knows what Dios to do. sabe a quién elige. God knows who he Dios chooses. sabe a quién bendice. God knows who he blesses. La sombra muchas The veces shadow many son times atravesadas en nuestro pensamiento are coming through our thoughts solamente por la idea only because of the de que la idea sombra representa that muerte, the shadow de represents que la death, sombra representa that destrucción, the shadow represents la destruction, sombra representa the ignorancia, shadow represents ignorance. representa momentos It represents que en un moments. momento queremos olvidar In a moment we want to y forget no volver a recordar nunca más. and never remember things Cada again. personalidad Every personality tiene algo de sombras has something of y es cuando shadows. estamos en el estado de la carne, And that's when we're in the flesh. cuando nos sentimos vulnerables, When we feel vulnerable. cuando no nos sentimos When we don't feel como hijos de Dios. as children of God. Algunas personas Some people se meten bajo la sombra de otro hombre. goes under the shadow of someone else. En algunas ocasiones, In some occasions, los hijos de the Israel children of se Israel cubrieron con Egipto, covered with themselves pero en with algunas Egypt. ocasiones But in some occasions, tenemos que entender we have to que understand toda sombra de hombre that all shadow que of nos man pueda cubrir that can hedge será us momentánea, will be momentary, serán buenos momentos, will be good moments, pero no serán determinantes. but will not be determined. Pero la sombra de Dios, But the shadow cuando of God, está sobre nosotros, when it's upon us, nos da salud, give us health, nos trae liberación, gives us deliverance, nos trae bendición, gives us blessings, nos trae abundancia. gives us an abundance. Dios está buscando gente God is looking for que people entienda que hay momentos that understand that there's donde Dios no moments nos va a exhibir. where you will not be Hay momentos exhibited. donde Dios mismo, There's moments where que God es himself, todo luz, that it's all light, todo poder, all power, nos va a ocultar. will hide us. Porque mientras no estamos listos Because if we're not ready para las grandes plataformas, for the great platforms, para los grandes negocios, for great businesses, para tener una to familia, have a family, Dios necesita ocultarnos. God has to hide Porque us. todo lo que se forma en secreto because everything done in the secret es con un buen fin. it's with a good Dios ending. nunca te va a exhibir, God will never al exhibit menos que you te haya procesado. unless you've been processed. Lamentablemente, Unfortunately, tenemos personas we have people que demandan grandes that exhibiciones demand great sin exhibitions rendir el corazón, without surrendering sin their sacrificar hearts, su vida, without sacrificing sin their tomar la life, vida de Cristo, without taking the sin life of hacer un Christ, sacrificio. without doing a Dios te sacrifice. dice: permanece en God sombras says, remain in the hasta que yo shadow termine, until I porque finish. el alfarero Because the one nunca that potter presenta el vaso will never present hasta the que el vaso vessel está listo. until the clay Si is le ready. encuentra una piedrecilla, If there's a little stone, por esa piedrecilla because of that lo stone, deshace de nuevo he will undo y it lo vuelve a and hacer. make it again. Tengo buena noticia para I have alguien. good news for Dios, someone. cuando te encuentra defectos, When God sees defects no in te you, destruye. He does not destroy Él te vuelve you. a hacer de nuevo. He makes you Él no se again. deshace de ti. He does not let Él go vuelve of a you. intentarlo contigo. He tries it Él no te again with you. desecha. He does not let Él go no of te you. manda a la basura. He doesn't send you to Él the te va a garbage. sacar lo que no le agrada. He's gonna take away what Porque doesn't sabe please him. Dios Because God que lo que knows tienes que no le that agrada what you have that does es not lo please mismo him que no te deja is the crecer. same thing that does not let Dios you grow. tiene atributos. God has Y attributes. número uno, Él es santo. Number one, He is holy. Y como santo, And because He is demanda holy, que su imagen, He demands that His que eres image, tú mismo, that it's yourself, sea santo. be holy, Porque Él es santo. because He is holy. Si Dios es sabio, If God is Él wise, demanda He demands que su propia imagen that His own sea image sabio. be wise, Porque Él te hizo because He made a you su imagen, to His a image, su sombra, to His a su shadow, semejanza, to His likeness, a su poder, to His a su power, sabiduría. to His wisdom. Tú eres poco menor que un You're just a ángel, bit more, less pero than an tienes angel, entrada but you have an sin entryway limitaciones, without limitations. sin sombras que te detengan Anyone holding you al back trono de la gracia. to the throne of grace. Por eso mucha gente, That's why a cuando lot of te ha people, visto, when they see solamente se they conforma only get con comforted ver las sombras que te with rodean, seeing the shadows that are pero no se surrounding dan cuenta But they don't see que hay un salmo que dice algo: that there's a psalm that la says sombra de tu mano derecha the shadow of no your es right un hand, demonio, it's not a demon. es Jehová, Dios de los ejércitos, It's God Almighty que te protege y te defiende that protects you and contra defends you todo principado y contra against toda potestad. principality and power. Alguien te defiende, Someone defends pero te you, hace sombra a la mano derecha.
derecha. What makes you Misericordioso shadow es of the Jehová. He is the Lord. Ten misericordia de mí, Have mercy porque on en ti me. he confiado mi alma. Because in you I have trusted Y en my la soul. sombra de tus alas And in the shadow me of your ampararé wings, I will give hasta my que help pasen los quebrantos. until I go through my Cuando se está quebrantado, If you are broken, no se busca cobija humana. you do not look Aprende for que a Dios es hedge. experto, Listen, He is an expert. restaurando en el secreto. Restoring in the Ese secret vaso place. que está roto, The vessel that is Dios broken, lo va a arreglar. God will fix Ese it. corazón que no funciona, That heart does not Dios lo va a function. restaurar. God will restore Esa it. fuente que no da agua limpia, That fountain that Dios does not la va a give clean water, limpiar. God will clean Pero it. hay una sombra que va a morar primero. But there's a shadow that is going to En lo que Dios trabaja, While God is working, nadie te va a ver. no one will see. Por eso en los momentos difíciles, That's when the difficult moments, la oscuridad the darkness, no es tu enemiga. It's not your enemy. La sombra de the Dios shadow of te va a God ocultar will hide de you posibles enemigos of possible más enemies, fuertes que tú, stronger than más you, poderoso que tú, more powerful than hasta you, que llegue tu día. until your day comes. Por eso el Señor Jesucristo That's why the Lord Jesus es Christ experto is an expert, trabajando en secreto. working in the secret Él no place. te va a He exhibir will not hasta que exhibit no you termine. until he finishes. Por eso cada martillazo, That's why everything cada they vez do que te against dan you, con el cincel, every time they put something cada against vez que te rompen de nuevo, sometimes they break you es porque again. no estás listo. It's because you're not No ready. importa cuántos años llevan en una No iglesia, matter how many years si you've no been in a estás church, listo por dentro, if you're not no ready servirás to the por inside, you fuera. will not work No in the se trata de outside. traje y de It's not corbata. about a suit Se and a trata de que la tie. sombra de It Jehová means about the shadow of the entienda Lord. que está listo para la luz de su gloria. Understand that you are ready Dios for the no light le of His puede glory. dar la gloria God cannot give the a glory alguien que todavía es un niño to espiritual. someone that is still immature Cuando hay spiritually. sombras, When there's shadows, muchas veces nos quejamos many times we porque complain. decimos, ¿por qué esto me We sucede? say, why is this happening Porque Dios no ha to me? terminado contigo. Because God has not finished Esto no with es you. un cliché. This is not just Esto something es easy. real. This is real. Hasta que Dios termine contigo, Until God finishes estarás with en el you, anonimato. You will be in the hidden Esto no place. depende de Dios. This does not depend on Esto God. depende de ti. This depends on you. Porque hasta que tú no entiendas Because you need to understand que eres un propósito, that you are que a eres purpose, hijo de Dios, that you are a child que of fuiste God, marcado, that you were marked. nunca entenderás lo que Dios está haciendo. You will never understand what God is No doing. le puede decir el alfarero You cannot tell the al potter Todopoderoso, to the Almighty, ¿qué haces conmigo? what are you doing with me? ¿Por qué tantos golpes me da la vida? Why are you hitting me so ¿Por qué much? tantos obstáculos tengo de frente? Why do I have so many obstacles ¿Por qué in front tanta of gente me? me persigue? Why am I persecuted? ¿Cuál es el problema? What is the problem? Si peco una vez, If I sin me once, corrige you severamente. correct me severely. El hermano Pepe peca This brother sins, y nadie lo corrige. and nobody corrects Te digo un him. secretito. I'm going to tell you a Mientras más profundidad, secret. The more deeper más you go, altura será it will be lo higher. que Dios te va. Oh, malendra But aquí, God, Sama. Mientras más golpe te dio la The vida, more you get hit mientras on, más gente te hizo la guerra, the more that people mientras get más against persecuciones se han the levantado, more persecution más is against profundidad you, more te deeper manda más altitud. will go higher. Por eso Dios te está entrenando That's why God is training en la you. época de secreto, In the season of en la secrets, época del olvido, in the season en la of época del forgetting, anonimato, in the hidden place. para Él decir un día, For him to say como one has day, obedecido, as you have obeyed, yo te voy a bendecir. I will bless you. Por eso ningún hombre de Dios That's why no man of God empieza en el altar. starts in the altar. Nadie empieza en el altar. I didn't start in the Nadie altar. empieza No predicando. one starts Nosotros preaching. empezamos en los baños. We start in the Empezamos bathrooms. limpiando los bancos. We clean the Empezamos chairs. cocinando. We start cooking. Empezamos pasando el vacuum. We start vacuuming. La gente desprecia No one despises el proceso de formación. the process of Pero formation. ignoran But they que ignore tu exaltación that your exaltation depende de lo mucho que te hayas humillado. depends on how you've humbled Por eso yourself. dice la Biblia That's why the Bible que el que says, se humille, those that humble, Dios lo va a exhibir, God will exhibit Dios lo them. va a levantar, God will lift Dios them. le pondrá gloria. God will put glory in Quebranta them. el vaso, Break your vessel. quebranta el vaso, Break your cup. porque Dios necesita Because God needs gente que se deje procesar, people that allow them to be processed. no gente que entienda Not people that understand que ya está listo para lo que Dios no lo tiene listo. that they are ready for what God does not have them Cuando ready muchos for. ven sombras, When many people see ven shadows, caminos tenebrosos, they see dark places, pero no saben muchas veces but they don't know many que lo que times están peleando por fuera that what you're fighting in the outside es lo que han tenido por dentro por is años. what they've had in the inside Lo for que no years. te deja avanzar What does not let you es lo que has advance batallado en el is corazón. what you've battled in your heart. Los demonios toman la personalidad The demons take the personality, y muchos vienen como sombras and many come as shadows
wars. y te hacen la guerra And they do war porque against tú le you. temes a la oscuridad. Because you fear the darkness. Hasta que tú entiendes Until you que understand Jehová es Dios de luz, that God is a pero God también of light, Dios de but oscuridad. also God of Que darkness. para Dios es lo mismo. That for God is the El same. día y la noche, Day and night. la noche y el día, The night and el day. invierno o el verano, The winter Plutón or o summer. Saturno. Platinum or Saturn. Dios sigue siendo poderoso. God is still powerful. Dios no tiene sombra de God variación, does not vary. pero su sombra vendrá sobre ti But his shadow will come para incubar on you su propósito. to make his Hasta que Él no purpose. termine el propósito. Until he finishes his No tires purpose. la toalla. Don't throw the No te towel. fatigues con cansancio. Don't get tired. No te fatigues con dolor. Don't get pain. Porque al hijo que Él ama, Because the son that Él he lo loves, corrige. he corrects. Él lo disciplina. He disciplines Él lo them. encamina. He takes Y them si to the tú no place. eres huérfano, And if you're has not an sentido el orphan, látigo de Jehová. you have felt Has sentido the el pain. castigo de Jehová. You have felt Has what sentido he's done las to you. pisadas de sus pies. You have seen Pero no his olvides steps on nunca you. más But never forget que sus sombras te han guardado. that his shadow has kept Porque you. a tu mano derecha Because to your right hand está el Dios que te eligió. is a God that chose you. Por más que mucha gente te vea Many people can see you y que digan grandes talentos, and they say great talents. ¿por qué no te ponen a predicar Why don't they put you to preach si tú tienes grandes if dones? you have great gifts? Porque todavía estoy Because I'm still hasta que Dios termine. until God finishes. No te dejes desesperar, Don't get desperate porque un mal consejo by a bad advice fuera de tiempo out of time te puede llevar a la tumba. can take you to the tomb. Pero un buen consejo, But a good advice, espera el tiempo de Dios. wait in God's time. No serás dejado en vergüenza. You will not be left in Me shame. costó años aprender It cost me years to que con understand grandes dones, that with great gifts, siendo un profeta, being a prophet, profetizando, prophesying, pero no se abrían las but puertas, the doors would not open. porque yo no necesitaba una puerta, Because I did not need a yo door. necesitaba un martillo. I needed a La hammer. mayoría de gente The majority of que no people entiende que el proceso te that favorece, don't understand that the quiere process la gets you luz in sin favor. ser procesado. You want the light without Y being Dios te processed. dice, And God says, para tener una buena to have familia a good family, hay que ser procesado primero. we need to be processed Para tener first. una buena esposa To have a good wife, hay que ser procesado we primero. need to be processed Pero first. todos los cambios que Dios hace, But all the changes that God does, primero empieza en el secreto, it starts first in the secret place. tratando face to face with you. Treating cara a cara with you. When He's taking your time Cuando Él toma su and tiempo change your heart, y Él cambia su corazón. Dios le está diciendo, God is saying, yo te voy a cambiar I'm going to change porque you te quiero direccionar. because I want to direct Por you. años el enemigo For years the te enemy quiso tener bajo su sombra. wanted to have you under his Esa shadow. sombra representa miedo, That shadow that represents fear, representa el tiempo perdido, represents the lost representa los días de oscuridad, time, represents the dark days donde fuimos su propiedad, where we were his donde property, estábamos en el alcohol, when we were in the alcohol, donde vivíamos de los placeres, where we live of pleasures. hacíamos lo que Él quería, We did what he hasta wanted que us vino to la do, sombra de Dios. until the shadow of God La came. sombra de Dios The shadow of God simplemente me ha protegido. simply has Dios protected nunca us. me ha dejado. God has never Dios left nunca me. me ha dejado. God has never Dios no left me ha me. abandonado. God does not Porque abandon me. Él no amenda brusca que llama. Él nunca suelta He never lets go. aquel que está agarrado de su mano derecha. Those that are hold on to his right hand. Date cuenta de este misterio. Listen to this Nosotros mystery. como pueblo de Dios Us as people tenemos of God, tantas cosas que arreglar, we have so many things to pero fix, Dios sigue con nosotros. but God is still with us. Nunca se ha preguntado Have you ever asked por qué Dios yourself te eligió. why God chose ¿Por qué you? de tantas millones de personas, Why of all millions of people, millones que no son salvos, millions that are not 100,000 que saved, murieron esta mañana, 100,000 that died this pero tú morning, por alguna razón but you for a reason sigues estando bajo su sombra? are still under his shadow. 2020 2020 fue un año de grandes was despedidas, a great year of fue un año de malas bad noticias. news. Abundaban las malas noticias, There was abundance pero of bad tú news. fuiste guardado bajo la sombra. But you were kept under his Él no te shadow. protege. He protects you. Dice la Biblia The Bible que en says el principio that in the Él se beginning, movía sobre la faz de las He was aguas, moving over the tops of trayendo the waters, orden. bringing Y order. aunque nadie aparentemente lo observaba, And apparently, even though Él no one creaba saw la him, atmósfera He necesaria would create the atmosphere para que tú necessary fueras aceptado, for you to be para que tú te accepted, convirtieras for you to be en lo que Él converted había dicho de tu in persona. what He had said of your person. Dios se ha propuesto God wants usarte a to ti use como you a nadie antes en la like no tierra. one else on earth. Deja que la sombra de The Dios shadow of repose God sobre tu cabeza. be upon No you. es lo mismo It's not the cuando el same. Espíritu está dentro When the Holy Spirit a is cuando Él te hace inside, sombra. that when He's just
Cuando the Él shadow, te hace sombra, when he's a es shadow, para usarle con poder, it's to use you with para power, usarle con autoridad, to use you with authority, para usarle plantando y replantando, to use you to para plant, usarle bendiciendo, to use you to bless, poniendo reyes y quitando reyes. putting kings and taking La them off. sombra del Altísimo The shadow of the High One es lo que nos guarda. is what keeps us. ¿Cuánta gente abusó de ti How many people abused pensando of que you, tú estabas solo? thinking that you were alone, No sabiendo que aunque eras un pescador, and you knowing that you were a un día te fisherman, iban a cambiar el título. one day your title was going to be Pedro, changed. Pedro, Pedro. Peter, Peter, Tu Peter. nombre en la tierra Your name on earth es Simón. is Simon. Tu nombre en el Espíritu Your name in the es Spirit Pedro, is Peter. la pequeña roca The small en el stone cual yo funciono, in which I en el function, cual yo fundo, in which I en el fund, cual yo establezco in which I el nuevo establish tiempo de la the iglesia. new time of church. Dios es experto God is an eligiendo expert, gente débil choosing the weak para people proyectar su fortaleza. to put his strength Por in eso them. diga el débil fuerte That's soy. why say the weak I am Diga strong. el débil fuerte Say soy. the weak I am Porque no strong. será por mis fuerzas, Because it will not be with my no será strength. por mi It will sombra, not be by será my porque shadow. aquel que me hace sombra. Because the one that makes No hay me a techo shadow, humano que me cubra, there's no pero hay human un that techo can touch espiritual me. que me guarda. But there's someone El spiritual that techo lo keeps tiene Cristo. The ceiling ¿Cuál is es my mi God. sombra? He is my ¿Cuál es mi shadow. deleite? Which is my ¿Cuál es delight? mi camino? Which is my ¿Cuál es way? mi principio? Which is my ¿Cuál es mi beginning? final? Which is my ¿Cuál es ending? mi fortaleza? Which is my strength? ¿Cuál me ayuda en el camino? Which helps me on En my la way? tribulación. In tribulation. Él es el He fiel. is the faithful one. Sombras Shadows que te quieren mantener en oscuridad. that want to put you in the darkness. Y cuando Dios diga, es tu tiempo, And when God says, it's your time, llegará la sombra de un pensamiento sombrío. the shadow will have to come. Quédate ahí, Stay there. porque el miedo te paraliza. Because the fear paralyzes El you. miedo te hace depreciar lo que Dios te entregó. It makes you despise what God gave you. Cuando llegue tu tiempo, When your time comes, a pesar de que nadie más le importe, even though nobody else a cares, pesar de que nadie más te crea, even though no one else believes in you, arranca y haz lo que Dios te dice. do what God says. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay momentos Because there's que moments solamente una palabra that only one word del Señor Jehová tu Dios of the Lord your God será suficiente. will be sufficient. Al que bendice, bendiga. Those who bless, bless. Al que te maldijo allá él. Those that curse you, Pero yo estoy seguro on them. But I am que sure Dios te cubrió bajo su sombra. that God hedged you Por under eso his eres shadow. diferente That's why you're different al resto de tu familia. than the rest of your family. Porque exactamente Because te exactly pareces en lo fisionómico. you look like them. Tu cara es tu cara del Padre. Your face is the face of Pero the cuando te Father. ven en el Espíritu, But when they see you in the eres Spirit, un espíritu con Cristo. you're a spirit with Hablas Christ. como Él. You speak Te like comportas como Él. You act like Yo no him. sé quién está listo I don't know who is para caminar ready encima de las aguas. to walk above the Porque el waters. mal tiene que ver tu sombra. Because they have to see Porque your en ti no shadows. hay variación humana. Because in you there's Tú no eres varying. hijo de Dios You're a child y of Dios te God. tiene consigo. And God has you with Deja de him. temer a la muerte. Stop fearing death. Deja de temer a los principados. Stop fearing Deja de principalities. temer a lo que se oculta. Stop fearing what is hidden. No le tengas miedo. Don't be scared. Que no lo veas If you don't see it, no quiere decir it does not mean que no lo vas a vencer. that you will not conquer it. Que no lo veas If you don't see no it, quiere decir it does not que mean tú no le vas a ganar esta guerra. that you will not win this Estás war. peleando You're fighting contra algo que no ves, against something that you pero don't see. mientras le cree But while you believe al Dios Todopoderoso, to the God Almighty, la ignorancia se va a ir the ignorance y will se leave. establecerá un reino. And when a kingdom will be ¿Alguien está listo established, para esto? is someone ready for this? Aquí hay gente que está llamado a algo grande. There's people here that are called for Gente great que things. tiene un destino listo. There's people that have a destiny that is Te ready. hablo desde el Omega. I'm talking from Omega. Aunque hayas empezado en el Alfa, Even if you started in the Alpha, Dios anuncia el final desde el principio. God announces the ending from the Y beginning. algunos de ustedes están como Jonás, And some of you are like Jonah, metido dentro del pez, inside the fish, pero tienes un destino. but have a destiny. Aunque Jonás se cubrió bajo la sombra Even though Jonah was covered under de un the árbol muy shadow bonito of a nice tree que Dios había mandado, that God had sent, no te adhieras tanto a esa sombra, don't get comfortable with the porque shadow. Dios nunca quiso cubrirlo Because God never wanted to cover por him largo tiempo en ese árbol, for a long time under the sino tree, por toda la eternidad bajo su propia sombra. but eternity under El his que no shadow. entiende que Dios es amor, The one that doesn't understand that God is love cuestiona a Dios. questions ¿Por God. qué me quita la bendición? Why does he take away the blessings? ¿Por qué me cierra los caminos? Why does he close doors? Porque a Dios no le importa tanto tu riqueza, Because God doesn't care about your riches. pero sí tu alma. But he cares about Porque your hay riqueza soul. que parecen bendición, Because there's riches that think pero al that they're final se blessings, vuelven un lazo en tu but contra. at the end they become
a bond Gran against pueblo you. tiene que entender Great people have que to si Dios me understand cerró una puerta, that if God closed Él the door, tiene una puerta más grande, mejor. He has a better and bigger Los que door. se rinden a Jehová adoren su nombre. Those that surrender to God. Dios tiene una mejor puerta para ti. God has a better Si door un for camino you. se cierra, If one way closes, 7 caminos se la abrirá. 7 doors will Si me open. cerraron el camino del río, If they close the way Dios to me the abrirá el river, camino del mar. God will open the Alenga way tu to the sea. samendra aquí, ama. Dios está listo para alguien. God is ready for someone. Dios está listo para alguien. God is ready for someone. Jehová es tu guardador. God is your keeper. Es tu sombra, tu mano derecha. Is your shadow, your right hand. El sol no te fatigará de día, The sun will not fatigue you ni in la the luna day, de noche. or the moon at night No time. importa la temporada It does not matter en the la season cual usted está in viviendo. which you're living. Tú no vas a conseguir el fastidio de la gente. You will not just want to please Nada people. te va a fatigar. Nothing will make you Nada fatigue. te va a importunar. Nothing's gonna be Porque si importunate. es de día, Because if it's Él daylight, pondrá la nube He will put the que te cloud haga sombra that makes you a para que el shadow. sol no te moleste. For the sun not to Pero si bother es de you. noche, But if it's Él nighttime, mandará la nube He will send para the que la cloud luna for the no te moon moleste. not bother En tu you. casa no va a haber lunáticos, In your house, there will no not va a be haber crazy locos. people or Habrá crazy reinas y people. sacerdotes There will be queens que and se levanten priests bajo la sombra del Altísimo. that lift up under the shadow Habrá of the High pueblo de Dios There's people que of se God levante a orar de madrugada, that wake up early que se morning to levante a pray. decirle: Jehová, sé mi sombra, mi mano derecha, My shadow, porque my mi right caso hand. no lo soluciona nadie, solamente tú. Because no one can help my problems, only you. Sharabruna Kiyama. Rita la brazoki ni mi anda la agua. Solamente tú. Only you. Conociste la sombra de los hombres, You know the shadow of men. pero la sombra de Dios But the shadow of God no vino a hacerte daño. did not come to harm No you. tengas miedo Don't be scared a orar con la luz apagada. to pray with the light turned off. Atiende algo. Understand something. El mundo espiritual, The spiritual world, al contrario de lo que crees, against what you think, la entrada es oscura from the beginning it's dark. y solamente la luz And only the light la da la palabra de Dios. can be given by the word of God. Salmo 119, 110. Psalms 119:10 says, Porque lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. because you are the light El of mundo my espiritual way. The spiritual world necesita gente de la palabra. needs people of the word. El que predica una cosa y se atreva a The vivirla. one that preaches one thing and lives El it. que diga sí, sí The one that says yes, y yes, no sea no. and no be a no. Gente que sea fiel frente a la pantalla. People that are faithful before Gente que him. sea esposo cuando debe ser esposo. People that are husband when they have Gente to que be debe ser husbands. padre cuando debe ser padre. People that are parents when they Pero have to be gente que parents. sea leal. But people that are Como un loyal. hijo es leal al Padre A Celestial, son is loyal que está to en the todo Heavenly momento Father, y en todo tiempo. to be there at all times. Dios necesita gente God needs que se people deje convencer, that allow them to que be se deje dirigir. directed. ¿No te has dado cuenta Have you not seen que en cada uno de los emprendimientos tuyos, that every time you start something, cuando lo haces sin Dios, fracasa? when you do it by yourself, you Y fail? después dice: ¿por qué pues me permitiste esto? And then you say, why did you allow this? No fue que Dios te permitió, It was not that God pues allowed que it. usted eligió. It's that you chose. Pero cuando le dejes a Él elegir por ti, But when you let Him choose for no you, habrá fracasos. there will be no Su failure. sombra te dará éxito His shadow will give you en cada success. negocio que te propongas, In every business en that cada you una de las do. cosas que elijas. And everything that you choose, Habrá propósito, there will be purpose. habrá There will propósito. be purpose. Dios nunca ha llevado un hijo de Él God has never taken a a son ningún of his territorio to any territory para dejarlo en el olvido. to leave them in the lost. Si realmente Dios te forgotten. trajo, God brought Tú you, tienes que dar fruto de hijo. and you have to give fruit. Tienes que tener los frutos del Espíritu. You have to have the fruits of Tienes the que andar en Spirit. el amor, You have to be in love. porque aquel que fue reflejado Because the one that was de la luz reflected admirable, of the admirable el primogénito, the first one, Jesucristo, Jesus Christ, todo lo que hizo fue dar frutos, everything he did was give fruits, frutos de amor, fruits of love, fruto de humildad, fruits of humbleness, fruto de ser manso, fruit of being great, fruto de estar conectado fruit of being connected con aquel que todo lo puede. with the one that can do Y it aunque all. era 100% Dios, And even though he was 100% por muchos God, años estuvo en las for sombras. many years he was Pero in the llegó el shadow. momento But the moment donde el came Padre le dice: where the Father llegó says, el día de tu exhibición, the day of your exhibition cuando has vino el come. Espíritu When the Spirit y le came hizo sombra a María. and made the shadow María over se Maria, multiplicó. she ¿Qué multiplied. tiene la sombra de Dios? What is the shadow Que of God quien se le have? posa But the encima one that is in lo preña de un propósito. and
It's instead ¿Qué of a tiene la purpose. sombra de Dios? What is the shadow of Que God si viene have? hoy sobre ti, That if he comes tú upon nunca you, vas a ser el you mismo. will never be the ¿Qué same. tiene la sombra de Dios? What is the shadow of Que God todo have? el que se cobija bajo That ella everybody that hedges nace under de him nuevo, is born nace again. nueva criatura, Born to new nace creation. con nuevos deseos, Brings with new nace desires. con nuevo destino, Born nace with new con una desires. nueva cosmovisión. He is a new person. El destino tuyo Your destiny está en la visión del Todopoderoso. is under the vision of the God Almighty. En el mundo estamos In the world we no are, para cumplir nuestra misión, not to fulfill our sino mission, para cumplir la misión que nos encomendaron. but to fulfill the mission that was given to Estar us. en las sombras To be in the shadows es parte del propósito. is part of the purpose. Estar en las sombras To be in the shadows es parte del destino. is part of the destiny. No te concentres tanto en el final. Don't get concentrated in the end. Disfruta el viaje por la humanidad. Enjoy the time. Esto también es valioso. This is valuable. Cuando te traicionan es valioso. When they betray you, it's valuable. Cuando no te quieren es valioso. When they don't like you, it's valuable. Que alguien te rechace es If you're normal. rejected, it's Pero normal. que tú te rechaces estás muy mal. But if you reject yourself, you're wrong. Pero oiga lo que dice la palabra. But listen to what the word Jesucristo extiende el báculo says. Jesus Christ stands y dice, staff. el que a mí viene yo no le echo fuera. Says the one who comes to me, I will not reject. Si tienes sombras de variación, If you have shadows of variance, sombra de muerte en ti, shadow of death in Él you, te está diciendo, He is saying to el you, que a mí viene yo no le echo the one fuera. that comes to me, I will not Ven reject. a mí Come to y me. yo te voy a transformar. transform you. Ven a mí, yo te voy a transformar. Come to me and I will transform Ven a mí, you. yo te voy a terminar. Come to me and I will Porque el que finish you. empezó la buena obra en ti, Because the one that started the good Él la va a deed in you, terminar. He will finish. Aunque te duela, Even if it hurts, aunque te separe de gente que tú amas, even if you're separated aunque of people tengas you que love, bloquear a 2 o 3, even if you have to block 2 aunque or tengas 3, que cerrar las redes sociales, Even if you have to close pero social Él va a media, terminar la obra. He will finish the Él deed. va a terminar He will finish lo que Él inició en mi vida. what He initiated in my Porque life. para malas compañías estamos cansados. But we're tired of bad Es mejor estar people solo around que us. mal acompañado. It's better to be alone Es with mejor bad estar con company. Dios que estar con el diablo. It's better to be with Es God than with mejor the estar devil. con Dios que estar con la diabla. It's better to be with God than with the devil. Las sombras son The shadows are un requisito divino a requirement, a para divine todo el que esté en requirement sus manos. for all those that are in His hands. Si tienes algo grande del Señor, If you have something great from the Lord, prepárate para oír la promesa, get ready to hear the promise. pero no vas a escuchar el propósito del proceso. But you will not listen to the Dios te process dice or el the final. purpose. God says the ending, Pero los latigazos, but all the hurt, the pain, eso está guardado. that is kept in the secret. ¿Sabe por qué? You know why? Todo el hombre de Dios, All men of God, aun con dinero en el bolsillo, even if they have money, ha tenido que pasarle hambre a Dios. they have had to go through hunger. Porque muchos le llamamos ayuno, Because many call fasting. otros le llaman estoy pasando hambre. Others say I'm going through a rough time of No es que está hunger. pasando hambre, It's not that you're going through es que hunger. Dios sabe que si no te agarraba la economía, It's that God knows that if He didn't take your tú money, nunca ibas a ayunar jamás. you would never fast. Entonces, ¿qué hace el Señor? So what does the Lord do? Te quita cosas He takes away things para poderte darte otras multiplicadas y mejores. to be able to give you others multiplied. El que es fiel en lo poco, The one that is faithful in the el little, que es fiel en lo poco, the one that is faithful in the little, déjate procesar ahora let Him process you que now. nadie te conoce, That nobody knows que nadie you, sabe tu nombre, that no one knows your name, que nadie está contigo, that no one is with you, que no tienes seguidores. that you don't have followers. Deja que Dios te moldee Let God mold para you cuando llegue el día de tu exhibición, for the day of your exhibition, porque hay multitudes que necesitan because there's multitudes that need lo que Dios depositó en ti. what God deposited in you. Pero Dios necesita decirte algo. But God has to say something. A alguno de ustedes, Some of you cuando estaba cubierto were hedged por la humanidad, by humanity, por el dinero, by money, por los aplausos, by applauses, no se acordaban de Dios. did not remember God. Pero después de una pérdida, But after a loss, después de enterrar a tu padre, after burying your parents, después de pedirte a tu hermano, after just saying bye to your te brothers, hiciste una pregunta. there's a question. ¿Habrá vida después de la muerte? Is there life after death? Porque siempre ha habido una sombra. Because there was always a shadow. En base a ese misterio, That mystery. yo te tengo noticias del mundo espiritual. I have news from the Hay spiritual vida world. después de la There muerte, is life after pero en death. Cristo, But in Christ. pero en Cristo. But in Christ. Por los que se mueren en Cristo, Those that die in Christ. no mueren, simplemente Don't duermen die. Simply they're y van a sleeping. resurrección de los muertos. And they will resurrect from Por the eso, dead. si tu abuela se murió en Cristo, That is your grandmother died with abuela, te Christ. veo pronto. Grandma, I will see Porque you cuando soon. cierre los ojos Because when you close your y eyes abra los ojos, and you open your eyes, estaremos todos a la derecha del Rey de Reyes y Señor de Señores. we will all be to the right In of the His King name of be the Kings and Lord glory. of Lords.
A su nombre sea In la His name be the gloria. glory. A su nombre sea You la can do gloria. better than that. Lord, truth. Come on, applause with the Holy Spirit. Aplaudan al Espíritu Santo. Sombras Shadows del entendimiento. of understanding. Una persona que no entiende con facilidad. A person that understands A veces easily. tiene sombras en el entendimiento. Someone has shadows in the understanding. Control mental satánico. Mind control satanic. Y tú le dices, el AEU, And then you say, la oración prayer te abre el cielo opens heavens y te hace vivir and makes you live lo que mismo que está en el cielo, what is in heavens. te lo hace vivir aquí. He makes you live it here. Cuando una gente no entiende, When a person does not puede understand, estar demonizado en un área de su vida. they can be possessed in one place of their lives. Porque dice la Biblia Because the Bible que lo says espiritual se acomoda a lo espiritual. the spiritual goes with the Y spiritual. cuando usted pasó aquí adelante, And when you came forward, usted no recibió un espíritu de miedo, you didn't receive the spirit of fear, de tristeza o de oscuridad. of sorrow or darkness. Usted recibe un espíritu You received a spirit que le llena de amor that fills you of love y le da una mente nueva y fresca. and gives you a new and mind Es fresh la mind. mente de Cristo, The mind of Christ, la mente eterna, the eternal mind, la mente sometida. the submitted Y esta mind. mente te da carácter It gives you a character para andar bajo la sombra del to Altísimo. be under the shadow of the high. El Señor dice esto para alguien. God says El someone que habita to bajo el someone, abrigo del Altísimo the one that dwells morará under the bajo la shadow of the sombra del high Omnipotente. will be Pero fíjese under the algo, omnipotent. el que habita es el que vive bajo la sombra. The one that dwells is the one that lives No under the puedes shadow. entrar a la sombra, You cannot go into the conseguir shadow, lo que quieres take what you y need, luego marcharte para recibir a los humanos and then go and que exhibit ya to tiene lo que le human. pediste. You have what you asked for. No produzca confianza esto en tu vida. Don't produce trust El in que this. vive bajo la sombra The one that lives under the es shadow el que ha decidido cambiar is the one that has decided to y es el change. que ha tomado el molde de Is Jesús. the one that has took the mold of Pablo Jesus. dijo, Paul sé said, imitadores de mí, be like como me, yo lo soy del Señor. as I am of the Si Lord. te he mostrado un buen camino, If they showed you a right no te way, desesperes por el tiempo don't get desperate donde for the nadie time te conoce, where no one knows donde you, nadie está contigo. where no one is with Aplaude a Dios you. Applause to God y celebra al Padre, and celebrate the porque Father, mejores tiempos vienen para tu vida. because better times are El coming tiempo for de your life. análisis The time of analysis es el tiempo is the time donde aunque aparentemente estoy solo, where apparently I'm alone. estoy rodeado de I'm ángeles. surrounded by angels. Aunque usted me vea aparentemente solo, Apparently you see me alone. nunca crea eso. Never believe that. El hombre de Dios sabe Men of God knows que no está solo ni en el baño. that they're not alone, not even in the bathroom. En este reino no hay privacidad. In this kingdom, there's no privacy. Si estás en el baño, If you're in the bathroom, allí está un ángel contigo. your angel's with you. Si te montas en un avión, If you go on the plane, allí está Dios contigo también. God is there with you as well. Si te vas a un desierto, If you go to the wilderness, allí está el ángel de Jehová también contigo. the angel of the Lord is also Si estás with en el you. trabajo, If you're at work, allí está el ángel de Jehová contigo. the angel of the Lord is there with you. Es que dice el Señor, The Lord says, Él es la sombra a tu mano derecha. He is the shadow to your right hand. Yo no puedo entrar a mi trabajo I cannot go into my work sin mi mano derecha. without my right hand. El ángel de Jehová The Lord, the se angel va a of the Lord, extender hoy. will be extended Y ángeles today. que no han sido activados And angels that have serán not been activados activated hoy. will be activated today. Dios va a desmantelar God is going to falsas profecías que te dieron por ahí take away false prophecies that y were va a given to activar you and will profecías verdaderas que Él manda, true prophecies porque that lo He de Dios se sends, cumple. because God's purpose Tú will no be estás aquí fulfilled. para fracasar. You're not here to Tú fail. entraste por esa puerta para tener éxito en Dios. You came Managua. through the door to have success in Yo God. no sé qué vino a recibir eso. I don't know who came to receive this Hasta que sobreabunde. until it's overabundance. Hasta que sobreabunde. Until it's overabundance. Alguien diga conmigo, hasta que sobreabunde. Someone say with me, until it's overabundance. Dios es el que nos oculta God is the one that hides us hasta que estamos listos. until we're ready. Y a veces nos duele. Sometimes it hurts. Queremos desesperarnos. We want to get desperate. Y que yo soy un profeta a las naciones. I'm a prophet to the nations. Y Dios, sí, I know that. Y Dios dice, sí, yo sé. But wait. Espera. It doesn't matter if you can prophesy. Yo no sé si alguien puede profetizar. You need to wait. Tienes que esperar. Y tú como un caballo loco. And you're like a crazy horse. And God say, wait. Y Dios dice, espera.
Porque si no hay carácter, Because if there's no character, un gran don va a servir para enterrarte a ti mismo. a great gift is going to bury yourself. El carácter es The character is la personalidad en las sombras, the personality in the lo que shadows. mantiene a David Linares en el altar. What maintains David Linares in the altar. El carácter es Character is quién soy cuando usted no me ve, who am I when you don't see qué me? hago cuando usted no me ve, What do I do when you don't qué see digo me? cuando usted no me ve. What do I say when you don't see me? Porque eso no es por don. Because it's not by gifts. Cualquiera tiene un don, Everyone can have a pero no gift, cualquiera tiene el carácter but not everybody has para a ser character. profeta en su casa To be a prophet in your house y decir delante de mi esposa, and say before my delante wife, de mis hijos, before my children, soy el mismo aquí, soy el mismo allá. am I the same one here and there? ¿Qué se trata de hacer acá en este punto? What do you have to do at this point? Cuando estás en la sombra, ¿quién eres? What are you when you're in the shadow? ¿Cómo te comportas? How do you act? ¿Eres cristiano Are you Christian o eres cretino? or are you someone worldly? Porque el hombre de Dios Because the man of God tiene que ser probado. has to be tested. La Biblia dice The Bible says que Dios visita cada mañana. that God visits every morning. Todas las mañanas Every morning, Dios te visita. God visits you. No es cada 2 días. It's not every 2 It's days. every morning. Es cada mañana. Like the mercies of God. Como las It's misericordias de new Dios. every morning for Son you. nuevas cada mañana para usted. And God visits you. Y Dios lo visita. Hey buddy, what's going on? Hey, ¿qué está pasando? He's talking with your spirit. Está hablándole a tu And maybe you espíritu. don't know. Y quizás usted God no spoke sabe with you. que Dios habló con usted. Every morning. Cada mañana. God says, what's going Dios on? dice, ¿qué está What happening pasando? with you in this morning? ¿Qué pasó con usted esta Pero mañana? por esa misericordia But because of that mercy, viene la visitación the visitation para comes Dios obtener de tu espíritu. for God to obtain from Si your tienes spirit. madurez If you want o si maturity, eres un inmaduro, or if you're immature, los inmaduros the immature se ones quedarán en la sombra, will stay in the en shadow, el taller del maestro, And siendo being procesados. processed. Pero los maduros, But the mature llegará ones, el día de tu the exhibición, day of your exhibition donde will los mismos que come. te vieron allá llorando The same ones that saw you te verán crying llorando de júbilo. will see you crying Los with mismos joy. que te vieron apagado The one that saw te you verán lit off prendido. will see you Los turned mismos que on. te vieron profetizando en secreto The ones that saw you te verán en la prophesying in secret multitud. will see you in Los the mismos que te multitude. vieron sin unción The same ones that saw te you verán with no con la unción de anointing Cristo. will see you with the Los mismos que anointing te of vieron Christ. retrasado The ones that saw te you verán acelerando. will see you Dios le está accelerating. diciendo a God is saying alguien: to yo vine a remover la sombra I came to remove para que the la multitud shadow. te vea. Let the multitude Porque see no you. naciste para estar en vergüenza. Because you were not born to Tú be ashamed. naciste para ser un You were avivador. born to be a revival. Alebrón sequilabron de ella. Avivamiento. Revival. Avivamiento. Revival. Por eso llega el avivamiento. That's why the revival comes. Cuando estás vivo, When you're alive, la sombra te va a soltar. the shadow will let go of you. Mi mamá me tuvo por 9 meses dentro de las sombras. My mom had me for 9 months inside the shadows. Eso no quiere decir que yo no estaba vivo. That does not mean that I was not alive. Quiere decir que estaba en proceso de formación. It means that I was in the process of formation. Y mientras ella sentía ganas de vomitar, And while she wanted to throw up y mientras a ella le dolía el cuerpo, and her body hurt, mientras ella sentía los ataques, while she felt the attacks, yo estaba dentro de su barriga. I was inside her stomach. No quiere decir que no existía. It does not mean that I did not exist. Llegará el momento The moment will come donde los dolores empezaron where the pains start y la famosa palabra se escuchó en la casa. and the famous word was heard En at la home. casa de los Linares se escuchó. In the house of the Linares La was heard. señora rompió fuente. Her mother broke her fountain. El agua representa The water un represents conducto espiritual y un nuevo nacimiento. a new birth in the spiritual Cuando hay world. agua nos sumergen debajo When there's water, they submerge para en el us down bautismo dejar un viejo hombre y tomar un nuevo que nace de nuevo. to leave an old man and a new one be El born. día que salí The day that I del came vientre de out mi madre, of my mother's womb, mi mamá me miró y vio ese muchacho tan bello. my mom saw me and said, "What a handsome Y boy." vi ese muchacho tan blanco. That white boy, Porque Arthur es bien negro. because Arthur is dark. Fue un boricua que hizo el parto. He was a Puerto Rican Y le that dijo, gave birth to. nena, si tú no lo quieres, dámelo. And she said, "If you don't want him, Y give him to ella le me." dijo, según yo, mi versión moderna, And according to me, my version, negativo.com. negative.com. ¿Sabes qué te estoy diciendo? You know what I'm saying?
Salí de la oscuridad, I came out from the pero darkness, todavía no estaba listo. but I was not ready yet. No sabía caminar, I did not know how to walk. no sabía hablar. I didn't know how to Y speak. cuando traté de caminar, And when I tried to lo walk, que hice fue caerme. what happened? I fell. Empecé a gatear primero. I started crawling first. Empieza humilde. Start humble. Empieza humillándote. Start humbling. No pidas que te den grandes resultados. Don't ask for great results. Empieza por abajo. Start from the little Empieza place. limpiando. Start cleaning. Empieza limpiando el baño. Start cleaning the bathroom. Yo no soy para eso. I'm not for this. No estás listo. You're not No ready. estás lista. You're not ready. Porque uno empieza por abajo Because primero. God starts down first. Uno empieza en la época de la oscuridad. You start in the season of Uno no darkness. empieza en las grandes You don't plataformas. start in the great platforms. Yo sé I know que empecé teniendo juguetes. that I started having Antes de toys tener un carro real, before having a real tuve car. carro de juguete. I had a toy car. ¿Por qué te digo esto? Why am I saying this to Antes de you? tú tener lo que Dios te prometió, Before having what God Dios promised, te va a dar algo para probar tu corazón. He will not give you something first to El test your día que heart. Dios te usa, The day that God uses you, ya Dios me usa. God uses me. Ya estoy listo. I am ready. Allá voy. I'm going. Like the horses, Como los caballos. I'm running in my way. Voy corriendo recio. It's not like that. That is not how God it say, is. wait. Dios dice, espera. You be ready Vas a estar when preparado I say you are ready. cuando yo diga que usted está listo. It's not yourself. No eres It's tú. not you. I talking you to yourself. No es que tú estés hablando And contigo you mismo. take it one time in the mirror Y usted se ve en el espejo and say, I'm y ready. dice, estoy listo. And the voice of the Lord to the heaven Y la voz de Dios desde el say, cielo you are not ready. dice, usted no está Tú listo. estás en la oscuridad. You're in the Tú darkness. estás en probatoria. You're in Tú estás trial. en formación. You are in formation. Cuando yo termine contigo, When I finish with las you, invitaciones te van a decir que estás listo. invitations will say Porque that you aunque are nadie ready. te conozca, yo le hablaré de ti a los pastores. Because even if no one knows Yo you, le I will talk hablaré about you de to ti the a los pastors. concilios. I will talk to you about ¿Alguien the está listo churches. para esto? Is someone ready Yo for le this? hablaré de ti al mundo. I will speak to you Y to el the mundo world. va a alimentarse And the world will feed de lo que yo deposité. of what I deposited. Por eso ese proceso duele. That's why the process hurts. Yo sé, yo estuve ahí. I know I was there. Estoy listo. I'm ready. Allá voy. I'm coming. No. Idionegativo.com. And God said no. Ya estoy listo. I'm ready. Yo me acuerdo en la iglesia. I remember at church. Llegaban gente. People will arrive. Como yo era profeta, And I was a prophet. Dios me revelaba la vida. God would reveal their lives. Y yo, wow. And I said, wow. Dios me reveló todo. God revealed everything. Y le dije todo. And I said everything. Y yo contento, yo mismo celebraba mi propia victoria. And I was happy. I would celebrate my own victory. ¡Wow! Oh, Seguro que es el pastor tal me va a invitar. I'm sure that the pastor's going to invite me this time. Ese ya se olvidó de mí. And then I would say, he forgot about Y que me. tú no te das cuenta It's because you don't see que eres como José. that you're like Joseph. Que aunque eres un gran intérprete de los sueños, That even though you interpret dreams, todavía no ha llegado tu tiempo de palacio. your time of palace Quédate en la has not cárcel. arrived. It's true. Es verdad. It's true. Es verdad. Y tú ya eres un intérprete de los sueños. I'm an interpreter of dreams. Yo he visto varios manojos. I have seen a lot. Yo he visto la luna y el I sol. have seen the cloud. Yo he visto grandes cosas. I've seen great things. Pero no ha llegado tu tiempo, José. But your time has not arrived. Y te duele. And it hurts. Y tú vas a ver gente And you're going to see que people están pegados según la carne, no según el espíritu. that are close with the flesh, not with the spirit. Escúchame bien. Listen well. Que tú estés en esta iglesia. That you're in this church. Fue Dios que te marcó It was God that marked you para procesarte. to process. Este mensaje no va a caer en saco roto. This message will not be in Le hablo vain. al nuevo vino. I'm talking to the new wine. I think it's time to the new wine. Es tiempo del vino nuevo. Para alguien que está listo For someone that is ready para tomar el nuevo vino. to take the new wine. Nuevo vino. New wine. Nuevo vino. New wine. Gente que está lista People that are ready para un molde de avivamiento. for a good revival. Me siento como en el espíritu, I feel como un águila que abre las alas like an eagle that is opening its wings y hace. and it goes like this. Eso significan dos cosas. That means two things. Nos vamos a ensanchar. We're going to extend. Nos vamos a ensanchar. We're going to extend. Ya tú sabes lo que significa eso. You know what that means? Un nuevo vino A new wine significa gozo. means joy. Después de que te trituran, After you go through a lot, es lo que me dice el Señor. that's what the Lord says.
El vino, David, no empieza en la claridad, sino en la oscuridad. The wine doesn't start in the daylight, but in the darkness. Después que te pisan, And after you're stepped on, dice, okay, let me take you. lo voy a I tomar, put it in the darkness lo voy a poner en la oscuridad and wait. and espera. Otro vino tiene 50 años esperando. Another wine has been waiting for 50 years. Vale carísimo. It's very expensive. Sabrá Dios. Who knows? Pero tú eres un buen vino. But you're a good wine. Que no tengas tanto tiempo en la oscuridad That you don't spend your time in the darkness no significa que serás poco efectivo en lo que vas a hacer. does not mean that you're going to be less Cuando effective yo in what empecé you're el going to ministerio, do. When the ministry, ¿sabe lo que me pasó? you know what happened to me? Yo dije mi sapiencia e inteligencia I said my intelligence y desesperación. and desperation. Llamé a un apóstol que yo conozco. I call an apostle that I know. Y oiga lo que le dije. And listen to what I said. Apóstol, Apostle, otro puertorriqueño, esa gente me sale como hasta la another foto. Puerto Rican. Y yo le digo, And I said, apóstol, Apostle, este fin de semana this weekend no tengo nada que hacer I have nothing to do, y quisiera ir a conocer mi ministerio and I would like you to see my ministry allá donde usted está. there where you're at. Y el hombre me dijo, déjame ver qué hablo por ahí, déjame abrir una puerta, espérate. And the man said, wait, I'm going to see if there's a door open. Y empezó y me dijo, ok, And mándame he una foto. said, send me a picture. Y me conectó con un pastor. And he connected me with another Y cuando el pastor. pastor le mandaron la foto mía, And when they sent the pastor my picture, ¿sabe qué había pasado? you know what happened? El pastor tenía 2 semanas que se había soñado conmigo, que yo The iba a su iglesia a pastor predicar. had dreamed 2 weeks before that I had preached at his place. Desde ahí empezó el ministerio. From then my ministry started. Cuando llegué a la iglesia, When I arrived to church, fui con mi cuñado fui. I went with my Tengo un brother-in-law, cuñado que es como así él. and he's a tall man, Y fuimos para allá. and we went there, Y Dios me usó terrible. and God used me terribly. Y sabe la pregunta que me hicieron. And the question they asked, ¡Wow! wow, ¿Cuántos años tiene de ministerio? how many years have you been ¡Qué in the poder de ministry? Jehová! What a power of the Lord. Y yo, no importa los años. And I said, no, the years don't matter. Tú no eres perezoso ni tonto, ¿viste? You're not perish or fool. Así empezó una agenda. That's how the agenda De 2 started. años pisados. Of 2 years Por straight. 2 años. For 2 years, Mi familia, my family, yo, myself, andamos toda esa región por ahí we would go predicando. through the whole region. Pero esperé el tiempo. But I waited the time. Dios tiene una agenda para ti. God has an agenda En tu for empresa, you. Your business, En tu familia, your family, en lo nuevo de Dios. and the new of God. Dios tiene un nuevo comienzo hoy. God has a new beginning. Hay un nuevo vino para alguien que se va liberando. There's a new wine for Let me someone release that is this being delivered. word. Dejen repetirle esta palabra. Let me release this word. Dejen desatar esta palabra. Because the new wine is for you. Porque el vino nuevo es para usted. You got a new start now. Van a empezar hoy. Your new beginning is now. Tu nuevo comienzo In the es mighty name hoy. of Jesus Christ. En el nombre poderoso de Jesús. Your new wine is coming. Su nuevo vino Receive viene. in the mighty name of Jesus. Recíbelo en el nombre de Receive by the Jesús. power of the Holy Spirit. Recibe el poder del Espíritu Because Santo. today is your Porque day. hoy es su día. Right now is your hour. Hoy es su God hora. calling for this lever. Dios está llamando ahora. God calling for this lever.